Entonces, les compartimos a ustedes desde Espacio Lacaniano, en el contexto de la gran conversación del psicoanálisis y la civilización, una entrevista que le hicimos al psicoanalista Miquel Bassols, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, ex delegado de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, donde muy generosamente nos compartió esta entrevista, nos la respondió, y queremos hacer lo mismo con todos ustedes, que sabemos que les puede interesar. La entrevista tiene el título de La pandemia en tiempos del declive del nombre del Padre. Y empieza así: estimado Miquel Bassols, la mayoría de la población mundial ha tenido una vivencia común, el confinamiento, en mayor o menor grado. La minoría de la población mundial ha salido positivo a la prueba oficial del SARS-CoV-2 o COVID-19. La mayoría de ellos con síntomas medianos, leves o asintomáticos, y la minoría de ellos con síntomas graves o fallecidos. Todo lo anterior en medio de una masiva campaña de información variante y a veces contradictoria proveniente de la OMS, quien se ha erigido como referente oficial para dirigir la estrategia a seguir para combatir la pandemia en el mundo, dejando como falsas noticias o falsa información a toda aquella que no coincida con la oficial, sin importar de que vengan de autoridades como la del profesor Luc Montagnier, premio Nobel en el 2008, ya citado por cierto en el texto de las biopolíticas de la pandemia y el cuerpo, materia de la angustia, por el psicoanalista Eric Loran. Bueno, así como Luc Montagnier, otras autoridades, hay muchos ejemplos. Ahora, desde el psicoanálisis, ¿cómo podemos pensar esta pandemia en un contexto que desde la enseñanza de Lacan podríamos nombrar como tiempos del declive del nombre del Padre, tiempos de la pulverización del nombre del Padre y la pluralización del nombre del Padre? ¿Sí? ¿Cómo pensar las consecuencias e implicaciones que tiene en este momento poner o promover como sujeto supuesto saber a la OMS como representante del discurso cientificista y simultáneamente delegarle el lugar de dirigencia, de líder, de amo, de significante amo, dictando qué sí y qué no se puede hacer? ¿Podemos reconocer acaso ahí efectos sugestivos o hipnóticos en la población? Bueno, cuando se habla o se asegura una nueva normalidad, se le augura producto de un virus que supuestamente se produjo de manera natural, según el discurso oficial. ¿Cómo podemos localizar ahí en juego al discurso del amo en la actualidad? ¿Acaso es legítimo pensar el triunfo de la religión y junto con él la fase más cruel y severa del autoritarismo en estos momentos? ¿Qué desafíos tiene el psicoanálisis hoy en este contexto a la luz de la gran conversación que tiene con la civilización, donde la población mundial se encuentra en un estado de desorientación, confusión, miedo, frustración, empobrecimiento, impotencia y en algunos casos hasta pánico y fobia al contagio del otro? Más allá de las dificultades técnicas y éticas que tengan algunos psicoanalistas para continuar sus prácticas. Y por último, quisiéramos saber su comentario o reflexión sobre el texto Más allá del principio de placer de Sigmund Freud, a 100 años de su publicación y en retrospectiva desde este 2020. Muchas gracias. Buenos días desde Cataluña. Gracias en primer lugar a los colegas de Zacatecas por esta entrevista que vamos a realizar en un decalaje temporal
sobre el tema que me han propuesto, que es la pandemia en tiempos del declive de los nombres del Padre. Me habéis planteado 5 preguntas, cada una de ellas podría dar lugar a muchos desarrollos, pero voy a empezar por la última, que se refiere al texto de Freud de Más allá del principio del placer, publicado en el año 1920. Estamos en efecto 100 años después de su publicación y leído desde ahora resulta un texto muy actual. Allí Freud introduce esa noción extraña, contradictoria de pulsión de muerte y en efecto debemos decir que estamos en la actualidad sumergidos de lleno ante lo real de la pulsión de muerte en esta época pandémica. Con todo, quiero poner en relación ese texto con otro texto de Freud 10 años posterior, que es el texto del malestar en la cultura, porque precisamente ahí empezamos a ver que hay una dualidad que empieza a romperse, la dualidad entre naturaleza y cultura. Porque podríamos pensar que la pulsión y la pulsión de muerte es un hecho natural, un hecho de la naturaleza, pero ya si vamos a ese otro texto de Freud empieza a aparecer una dificultad en mantener la dicotomía entre la cultura o la civilización y la naturaleza. La cultura como algo que intentaría dominar las fuerzas de la naturaleza. Freud parte de este esquema, que es muy de la época de Freud, pero ya si leemos bien el texto desde ahora nos damos cuenta de que esa dicotomía no funciona más. Ya Lévi-Strauss la puso en cuestión, esa dicotomía entre naturaleza y cultura, y si leemos Lacan debemos decir finalmente que la naturaleza, escrita con mayúsculas, la naturaleza como una fuerza primigenia, como la physis incluso de los griegos, no existe más, está perdida como tal. Y que en todo caso, si podemos hablar de algo ahora, es de una sobrenaturaleza. Una vez la naturaleza está perdida, como dijo ya Pascal en el siglo XVII, con el nacimiento de la ciencia moderna, una vez la naturaleza está perdida, todo puede ser naturaleza, todo puede ser sobrenaturaleza, como leyó el poeta José Lezama Lima esa sentencia de Pascal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que con la civilización estamos ya en una segunda naturaleza y que la oposición lo natural y lo cultural o civilizatorio no nos sirve ya para orientarnos en la actualidad. Y en efecto, esta pandemia que estamos sufriendo y que vamos a seguir sufriendo durante un tiempo, seguro, nos indica que estamos en una época donde es la civilización misma quien produce esa sobrenaturaleza en la que nos jugamos la vida y en la que la propia civilización se está jugando su destino. De modo que la primera consecuencia que podemos sacar de ese texto de Freud y de su noción de pulsión de muerte es que la pulsión de muerte no es una fuerza natural contra la que estaría luchando la civilización y la cultura, sino que la propia Kultur, que es el término que utiliza Freud y que debemos traducir por civilización, la propia civilización produce esa pulsión de muerte. Es un producto cultural, Y eso nos indica que la idea que a veces en la actualidad podemos tener de que estamos ante una lucha contra las fuerzas de la naturaleza, debemos modificarla para pensarla como una lucha de la civilización contra sí misma. De hecho, desde la perspectiva de la pandemia, la verdadera epidemia es la civilización, es el ser hablante como tal, y el problema es que si se llega a curar de sí misma, esta civilización va a desaparecer. Y en efecto podemos pensar que la cuestión es cómo generar ahora síntomas que no se autoliquiden, que no se autodestruyan en la civilización en la que estamos viviendo. Y esta pandemia es un producto de la civilización, como sobrenaturaleza,
Con esto no estoy diciendo teorías conspirativas de que se ha producido, eso lo podremos ver después. No, el problema es que la propia civilización está generando por su propia movilidad, por su propia facilidad de transmisión de mensajes, de discursos, de cuerpos, de viajes, está generando nuevos trastornos que debemos leer en términos de síntoma y que pueden poner en peligro su propia supervivencia. Y eso podemos deducirlo ya del texto de Freud, más allá del principio del placer, con su noción de pulsión de muerte. Voy entonces a la segunda pregunta: ¿cómo podemos poner en relación esta época que llamamos del declive de los nombres del Padre con este tiempo de la pandemia? No es obvio de entrada, pero sí podemos decir algo, y es que lo que llamamos la época de los nombres del Padre, el reinado de los nombres del Padre, de lo edípico, de la metáfora edípica, se ordenaba, es cierto, a través de significantes mayores, uno de los cuales era el nombre del Padre, el patriarcado. Fundamentalmente, si los leemos estos nombres del Padre desde la perspectiva lacaniana, debemos decir que el nombre del Padre es una metáfora, sobre todo. Es una metáfora, es un hecho de lenguaje, es algo que viene a sustituir un significante por otro. Podríamos retomar lo que decíamos antes y decir que la civilización es una segunda naturaleza, es una sustitución de la naturaleza perdida por una segunda naturaleza del lenguaje, que ordena ahora los vínculos sociales, y que esa segunda naturaleza tiene sus propias leyes y que pone en contacto elementos distintos. Si algo caracteriza nuestra civilización actual es la posibilidad de ir de un lugar a otro casi sin tiempo mediante. Los viajes se hacen cada vez más rápidos, lo que ocurre en un lugar tiene consecuencias inmediatas en otro, empezando por ese murciélago de Wuhan que en un rincón de China ha tenido efectos en todos los lugares del mundo, y eso se debe, es cierto, a algo que es nuevo en esta civilización, podemos decir, de la ciencia moderna, que ha posibilitado estas metáforas en su sentido más original. No hay que perder de vista que metáfora quiere decir llevar una cosa de un lugar a otro, sustituirla en su lugar por otro elemento. No hay que olvidar que es lo que ha producido a la vez que esta civilización tenga nuevos retos, nuevas dificultades, nuevos síntomas, uno de los cuales en efecto es esta pandemia, que no se habría producido de la misma manera sin esa metáfora continua de un lugar a otro. Pero precisamente creo que hay que leer algo en la actualidad y podemos llamarlo así, a la crisis del nombre del Padre, como el nombre que organizaba los vínculos sociales y el goce de los seres humanos y los organizaba con una estructura de metáfora. Nos encontramos ahora en una civilización que ha privilegiado más bien el otro gran eje del lenguaje que Lacan abordó en los años 50 y que era la metonimia, es decir, el deslizamiento infinito. La metonimia no es sustituir un elemento por otro, sino que es ir de un elemento a otro de una manera continuada, por contigüidad. Debo decir que mi primera impresión es que este tiempo de pandemia nos ha introducido en un tiempo de la metonimia, donde no hay cortes, donde parece que vivamos en algo donde no hay un final claro. Salimos de un punto para entrar en otro, salimos de una ola para entrar en otra, e incluso los mismos epidemiólogos nos dicen que no es que esto no tenga un final, sino que después de un elemento va a venir otro. Y el contagio, la propia idea de contagio nos introduce a esa dimensión metonímica, sin cortes, por contacto directo. De modo que, en efecto, la primera cuestión que podemos decir es que este tiempo de la pandemia nos hace ver de una manera más clara
que nuestra civilización funciona más en el eje metonímico, de contigüidad, de contacto, de contagio por contigüidad, que no en el eje metafórico, que permite una operación sintomática distinta, que permite sustituir una cosa por otra. No vemos el final del túnel, pero no lo vemos porque nos falta el eje de la metáfora y estamos viviendo más bien en un eje horizontal de contacto metonímico. La idea misma de contagio nos lleva a vivir en ese eje metonímico. La misma experiencia que estamos haciendo en los medios de comunicación tiene algo de este orden. Casi esto parece una serie. Ahora las series son las que tienen más éxito en Netflix, en los medios de comunicación. Incluso las noticias ellas mismas parecen hechas como una serie de Netflix que no tiene casi final y que funciona no por una idea de conclusión metafórica, sino por mantener al espectador en una metonimia continua. Siempre viene un elemento nuevo, siempre viene un elemento más, que se añade a la serie, pero sin realizar un verdadero efecto de significación, de metáfora. La significación queda aplazada siempre a un nuevo episodio, a un nuevo elemento del argumento. Creo que esta pandemia, como hecho simbólico en primer lugar, nos ha introducido de una manera más decidida a este tiempo de la civilización actual, que es más un tiempo metonímico que no metafórico. Eso leído en términos simbólicos, de cómo vivimos en lo simbólico este tiempo actual. Bien, es la primera cosa que podría decir sobre esa pregunta de los tiempos del declive del nombre del Padre. Vamos a la siguiente cuestión, que se refiere al lugar de sujeto supuesto saber de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y de los efectos sugestivos o hipnóticos, como decís, que puede tener sobre la población. En primer lugar, debo decir que no sabemos casi nada de lo que está ocurriendo en esta pandemia. Empezamos a saber que no sabemos casi nada. Los mismos especialistas y epidemiólogos no se llegan a poner de acuerdo tampoco. En efecto, evocabais en algún momento a Luc Montagnier y a voces diversas que hay dentro del campo de las autoridades de la salud. Y es cierto que estamos en un momento de incerteza y tampoco podemos pedir un otro consistente que lo sepa, que lo pueda prever todo. Ni la OMS es Dios, ni hay un Dios tampoco que organice esta epidemia. De modo que la primera cuestión que deberíamos entender es que no hay sujeto supuesto a saber sobre esto. Vamos a tientas, unos y otros. La ciencia intenta abordar ese saber en lo real que cree encontrar en el coronavirus y del que está intentando descifrar las leyes para obtener una vacuna, un tratamiento que funcione. Pero hay que decir que todavía no sabemos ni el origen, ni de dónde viene, ni a dónde va esta epidemia. Hay muchos datos contradictorios y difíciles. Sabemos sí que puede ser asintomático de 1 a 14 días y que actúa y se propaga en silencio, y eso le confiere un lado muy siniestro a esta epidemia, y es que actúa en silencio. Es el silencio de la pulsión de muerte, en términos freudianos. Se pensaba que iba a terminar con el calor, pero bien, estamos aquí en Europa en pleno verano y la epidemia sigue su curso. Se dice que hay oleadas, pero tampoco está muy claro si son oleadas o continuación de un mismo movimiento epidémico. Más bien es la figura de un río, que no la de unas olas en el mar, sino la de una corriente que se va modificando. No hay un curso único y lineal. Y a diferencia de otros virus, se activa sin salir de la célula, lo que implica que se contagia de inmediato, pero también en silencio, sin producir síntomas inmediatos. Y además vuelve a activarse en pacientes que estaban aparentemente recuperados. De modo que la respuesta de inmunidad que induce en el cuerpo humano parece limitada y no se sabe hasta qué punto.
No se saben también qué secuelas, no se saben tampoco qué secuelas va a ir produciendo en el sistema nervioso, en el sistema respiratorio. Es decir, vamos a tientas y vamos intentando ganar terreno a la fuerza epidémica. Tampoco se sabe cuál de las vacunas que se están preparando va a funcionar y cuándo va a funcionar realmente. Tampoco se sabe el costo que va a tener, cómo se va a producir, cómo se va a distribuir. Subrayo sobre todo el campo de no saber en el que nos ha introducido esta epidemia y de la que la comunidad científica y la OMS no puede librarse tampoco. No podemos pedir a nadie que tenga un saber sobre eso. Por lo tanto, tampoco ninguna teoría conspiratoria va a hacer otra cosa que añadir todavía más sentido a este no saber que debemos aislar como tal. Este no saber nos introduce a un tiempo colectivo que es el que me parece que podemos abordar desde el psicoanálisis. Creo que los psicoanalistas debemos ser muy modestos en esto y no pensar que hay grandes explicaciones de lo que está ocurriendo. Debemos sí intentar leer, descifrar el efecto colectivo de sujeto que está produciendo esta pandemia y que nos introduce hacia un tiempo de no saber, a cada uno. Pero yo eso lo señalaba hace un tiempo en un artículo, si algo se ha subrayado de entrada en esta epidemia es que por primera vez en la historia de la humanidad, y a diferencia de otras epidemias anteriores, voy a decirlo así, la humanidad, si eso existe, se ha podido captar a sí misma como un sujeto colectivo que debe responder a este nuevo real con un cálculo colectivo. Es decir, se dice con frecuencia no hay salida individual, sino que solo hay una salida o un modo de hacer colectivo para hacer frente a la pandemia. Y eso nos introduce a esa dimensión que Lacan abordó después de la Segunda Guerra Mundial con una noción compleja. Él decía que lo colectivo es el sujeto de lo individual. El sujeto ahí no es la persona, el sujeto ahí es la dimensión transindividual, el efecto de significado colectivo que produce una respuesta a lo real como la que estamos viviendo. Y es cierto, ahí vamos a ver cómo funciona este nuevo sujeto que responde a esta pandemia, pero estamos ante un cálculo colectivo como tal. Por lo tanto, más que seguir soñando en un sujeto supuesto saber que va a responder de una manera consistente y completa a este nuevo real de la pandemia, debemos pensar que ha aparecido un nuevo efecto de sujeto colectivo que desde el psicoanálisis debemos saber escuchar, incluso orientar a partir de la idea de que no hay un cálculo completo y consistente, y no lo va a haber. Incluso si aparece una buena vacuna, incluso si aparece un buen tratamiento, ese otro no va a ser consistente. Tenemos el ejemplo, de hecho, del SIDA. Todavía no tenemos una vacuna del SIDA y el cálculo colectivo que introdujo el SIDA fue un primer ensayo sobre esto. Y estamos ensayando respuestas colectivas ante este nuevo real. Y ahí, en efecto, entender que lo que ocurre en un lugar tiene efectos inmediatos en otro lugar, y si no inmediatos con un tiempo reducidísimo, nos puede ayudar a hacer frente a este nuevo real de otra manera que con el paradigma anterior, que era el de un otro consistente y localizado en distintos lugares geográficos a su manera. No, eso no existe más. Estamos ante ese tiempo metonímico al que me refería antes y que nos pide un cálculo colectivo distinto, fundado en la interconexión continua. Esto tiene un nombre ahora, lo llaman el telecoupling, que es la incidencia inmediata de lo que ocurre en un lugar en otro lugar. Bien, eso es la primera cuestión que creo que debemos tener en cuenta porque todos estamos hipnotizados por ese tiempo. Y despertar de ese tiempo nos va a llevar precisamente un tiempo. Y no es seguro que vayamos a despertar de ese tiempo.
sino es para seguir durmiendo en otra realidad, como indicaba Lacan. Bien, me detengo aquí en esta pregunta. La siguiente cuestión se refiere en efecto al sentido y a las nuevas formas de autoritarismo que se están ya produciendo en nombre de esta nueva pandemia. Es cierto, es uno de los peligros ante los que nos enfrentamos, y esa sí es una epidemia muy delicada, que es la de los nuevos autoritarismos. Mi idea es que cuanto más la autoridad, las formas de autoridad clásicas entran en crisis, más nos confrontamos a nuevas formas de autoritarismo. Y aquí vuestra pregunta sobre si es legítimo pensar el triunfo de la religión, tal como Lacan lo anticipó en los años 70, en efecto, es una pregunta. El sentido es siempre religioso y una pandemia de este tipo lo primero que hace es nutrir de sentido una maquinaria infernal, desde las teorías conspiranoicas hasta la idea de que la ciencia finalmente vencerá sobre este virus pandémico. Debemos entender que estamos ante, seguro, una crisis de la autoridad en distintos frentes que está poniendo ya de relieve el retorno de los autoritarismos más feroces. Ahí creo que, en efecto, debemos moderar nuestra capacidad de interpretación, sobre todo, y entender que es cierto, la epidemia no es solo la epidemia del coronavirus, sino, como decía Bernard-Henri Lévy, es la del miedo que se ha cernido sobre el mundo con esta epidemia. Estoy muy de acuerdo en esta observación de Bernard-Henri Lévy, aunque él hace una indicación un poco, yo diría, demasiado optimista, ¿no? Él decía que esta epidemia no es ni mucho menos la epidemia comparable a la epidemia que hubo de la gripe española, que se llevó por delante muchos más muertos. Todavía no ha terminado esta epidemia del coronavirus, de modo que vayamos a ver, no sabemos todavía qué cifra terrible de muertos puede producir, y que en efecto ha incluido un nuevo elemento, y es un efecto pandémico de miedo mucho mayor del que produjo la gripe española en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. Entonces, bien, vamos a ver qué es lo que nos depara este tiempo del coronavirus, pero en todo caso lo que sí sabemos ya es que va a alimentar nuevos autoritarismos, ya los está alimentando, nuevas formas de control social, nuevas formas de utilización de la técnica para controlar y reprimir a las poblaciones, y ese sí que es un nuevo real ante el que nos confrontamos, que no es el real de la ciencia, no es el real de las leyes de la naturaleza con las que se mueve el coronavirus y que debemos saber descifrar y que la ciencia debe descifrar. Este real pandémico del nuevo autoritarismo y del nuevo terror producido por la pandemia es un real que se corresponde con esa pulsión de muerte de la que hablábamos antes y que es un producto de la civilización como tal. Y es increíble cómo ese temor pandémico, ese terror pandémico se extendió con una rapidez increíble para autorizar nuevas respuestas del autoritarismo. Y frente a eso, es cierto, no tenemos otro elemento que la palabra y que el lenguaje. Con eso no nos va a ayudar el laboratorio, que debe hacer su trabajo para descifrar las formas de tratamiento del coronavirus. Frente a eso tenemos solo la palabra y el lenguaje. Y ahí los analistas debemos saber que no hay que alimentar con más sentido el sentido producido por la epidemia. Debemos más bien hacer un trabajo de limitar, de vaciar de sentido esa angustia ante lo real que produce el coronavirus. Entonces hay que singularizar las respuestas ahí en primer lugar. Cada sujeto responde de una manera distinta a ese nuevo real
y saberlo escuchar en su singularidad es ya una manera de ir a contracorriente del sentido colectivo que produce la pandemia y en la que se autoriza el autoritarismo, precisamente. Bien, siguiendo lo que decía, respondiendo a la anterior pregunta, podemos abordar la última, las de los desafíos que el psicoanálisis tiene en este contexto y cómo introducirse en esta conversación babélica en la que estamos viviendo y aumentada todavía más por esta pandemia. Me gustaría ir a recordar una observación de Lacan en el año 73, en Roma. Era una observación, de hecho, que nos sirve en la actualidad porque se refería precisamente a un momento en el que los biólogos se angustiaban ante la posibilidad de que lo que iban elaborando en sus laboratorios de repente pudiera deslizarse por debajo de la puerta y pudiera infectar a todo el ser hablante. Y Lacan dice lo siguiente, habla de la angustia del científico ante esa posibilidad. Sabemos que esa posibilidad no está fuera de lo real, porque sea como sea, esta epidemia en efecto es un lapsus, es un acto fallido, ya sea por haber incidido en lo real de la naturaleza de 40.000 maneras distintas o ya sea porque a alguien se le ha escapado este virus en cualquier laboratorio. No creo que sea lo importante. Visto desde la perspectiva de no hay diferencia entre naturaleza y cultura, sino que hay sobrenaturaleza, eso es indiferente. Lo importante es el sujeto de la angustia ante ese real que se escapa de las manos, inevitablemente. Y Lacan decía lo siguiente, os voy a recordar un pequeño párrafo que era muy ilustrativo porque nos orienta en cómo el psicoanálisis debe, creo, introducirse en la conversación. Decía, es precisamente el síntoma tipo de todo acontecimiento de lo real, esa angustia ante el coronavirus. Dice, y cuando los biólogos, para nombrarlos, esos sabios, se imponen el embargo del tratamiento en laboratorio de bacterias, el embargo quiere decir detener ese movimiento, bajo el pretexto de que si se lo hace puede muy bien deslizarse por debajo de la puerta y limpiar por lo menos toda la existencia sexuada del ser hablante, a Lacan eso le parecía cómico, tenía una vertiente cómica. Eso le parecía cómico, incluso chistoso. Este acceso de responsabilidad es formidablemente cómico. Toda la vida reducida finalmente a la infección que ella realmente es, con toda verosimilitud. Dice, es el colmo del ser pensante. Estamos ante ese punto. No es algo ni apocalíptico, no. Es lo que cada ser hablante puede experimentar ante ese real, es que la vida misma puede ser una gran infección que puede aplastar, barrer con el ser hablante, con el ser pensante. Esa es una parte, y no hay que alimentarla más. Sabemos que eso está ahí. Lacan sigue diciendo, lo malo es que no se dan cuenta de que la muerte al mismo tiempo se localiza en lo que en la lengua, tal como yo la escribo, hace signo de ella, de la muerte, de lo real. Puede parecer un poco complicado este final de Lacan, pero si uno lo lee bien, da una luz. Dice, lo malo es que no nos damos cuenta, siguiendo esa angustia, ese tiempo de la angustia compartida ahora en todos los lugares del globo, es que la muerte como tal solo se localiza a través de la lengua. Es decir, que la experiencia de ser mortales solo se localiza a través del lenguaje, que es una elucubración sobre la lengua, a través del hecho de ser hablante. Y que lo que nos orienta realmente son los signos, como dice Lacan aquí, lo que hace signo de ese lugar de la muerte en la lengua, a través de la angustia, singular en cada sujeto. Eso nos introduce a otra dimensión absolutamente distinta, a la que la ciencia está tratando con su lucha ante lo real, y que es una lucha, por supuesto, absolutamente introducida en el campo de la lengua, porque se descubra o no se descubra la vacuna con un tiempo
X, más tarde o más temprano, todo eso ya sabemos que va a estar incluido en todos los efectos de discurso del neoliberalismo actual, en cómo todo eso se va a ir comerciando y distribuyendo a través del temor que cada uno tiene de la muerte en su experiencia de lenguaje singular. De modo que si el psicoanálisis puede tratar, introducir una conversación posible, es ante ese temor pandémico de la muerte que afecta a cada sujeto, esté afectado o no por el coronavirus. Es otra pandemia esa. Y es a esa otra pandemia que el psicoanálisis debe dirigirse para tratarla en una conversación a través de la palabra misma, precisamente. Si me permitís decirlo así para concluir, con la epidemia del lenguaje debemos poder tratar la epidemia de la lengua que introduce ese tiempo de la angustia. Me detengo aquí, estimados colegas de Zacatecas. Espero que haya servido un poco esta conversación para aliviarnos un poco también de este tiempo difícil que nos está tocando vivir en todos los lugares. Un abrazo desde Cataluña.